responsabilidad y lo primero que hago es desconectar ese contenido, lo bajo, lo quito, porque no veo muy claro cómo una ISP va a decir, no, ¿sabe qué? Yo creo en la buena fe de la persona que puso eso allí y además vayamos hasta las pruebas para ver si la persona en verdad está o no vulnerando el derecho. Ante esa primera circunstancia, lo primero que va a hacer es quitar el contenido y eso precisamente lo que hace es trastocar la cadena de responsabilidad y busca que sea el usuario quien determine a través de su accionar el decir yo no estoy vulnerando el derecho. Aquí invierto una carga probatoria y es un tema bien fundamental que lo hemos expuesto en algunos escenarios y es que a la persona más débil en la cadena le vamos a poner un mayor número de responsabilidades y eso ya lo hemos visto en diversos fallos. En la justicia ordinaria en Colombia no se puede presumir y no se puede, primero, presumir la mala fe y segundo, yo no puedo poner en alguien en cabeza de una responsabilidad mayor a la que las normas le han impuesto. Entonces eso hace que hoy este proyecto, como está determinado, le dé un factor preponderante al tema de la ISP, pero como les digo, no le da una herramienta fundamental a estas personas, a estas empresas, que básicamente por su lado también está su derecho a ser competitivos en un mercado en el que rige la competencia, básicamente un nivel de responsabilidad bastante mayor y unas obligaciones bastante complejas que yo creo que no va a ser un escenario propicio ni participativo para que personas quieran, por ejemplo, en Colombia arriesgarse a ser una ISP. Ahora, baste recordar que, por ejemplo, el proyecto de ley tiene serias falencias sobre la definición de lo que es una ISP o quiénes son los sujetos de la ley. Y eso también, como les digo, son ingredientes que complican un poco el escenario. Entonces, como les decía, el principio de neutralidad de redes está bastante inmerso en esta temática y celebramos precisamente el que podamos tener un proyecto que busque por lo menos regular. Ante situaciones planteadas por muchas personas y por muchos internautas y por muchas organizaciones sobre el tema de ley, hay una cosa importante a aclarar. Es mejor que busquemos regular a que no tengamos nada. Hay personas precisamente que son bastante críticas frente al estado del arte en regulación y en fuentes formales de lo que tiene que ver con el derecho y la tecnología. Una corriente precisamente considerada minimalista puede decir no necesitamos una ley como esta para hoy regular lo que debemos regular. No necesita que una ley defina per se la piratería como una noción bastante compleja y que nos ofrece muchísimas problemáticas para saber quién hoy es un pirata. Y eso precisamente lo que busca es permanecer en un estado en el que más bien la indefinición es de pronto un mecanismo en el que podemos todavía movernos. Creemos importante que los proyectos y precisamente el Congreso es el encargado de nutrir precisamente esos proyectos y los proyectos pueden sufrir modificaciones y además pueden ser enriquecidos. Yo sé que de pronto el temor en los colectivos y en los usuarios y en todo lo que ha sucedido es que básicamente a veces el Congreso tiene una agenda propia que no corresponde para nada a la realidad de lo que pensaríamos debería ser y es regular el interés colectivo. Por ejemplo, y eso nos lleva a otro punto frente al proyecto y a la temática de los derechos de autor, y es las leyes, además de ser lícitas, porque cumplen todo su procedimiento normal, deben ser legítimas. Y la legitimidad está dada precisamente en la recepción de para quién es creada la ley, que son los usuarios. Entonces, hay una convergencia tecnológica también y eso nos ha llevado a reconocer una convergencia en derechos. Hoy hay otro tipo de iniciativas a nivel mundial que buscan, por ejemplo, y ya se ha planteado de hecho en España, lo que es la constitución del ciberespacio, la inclusión de muchos derechos en los derechos humanos derivados del Internet y básicamente lo que buscamos es que todos estos
este tipo de iniciativas hoy se reconozcan y que sepamos que no podemos ser menos responsables frente a lo que hoy hagamos como Congreso, como personas de la academia, como personas de la industria, a regular un fenómeno tan complejo como este. Lastimosamente hemos sido invitados a plantear un debate en torno a un proyecto que es alterno, y cuando hablamos de una alternativa tenemos que hacer comparaciones. Entonces, sin denigrar la otra parte, como les digo, porque como les digo, reconozco que la iniciativa del proyecto de ley Lleras por lo menos busca que tengamos una definición. Lo que hoy tenemos como proyecto alterno, que ha sido expuesto y de hecho va a iniciar ese proceso de debate y ese proceso de configuración entre todos por parte de su ponente y de su autor, e imagino los ponentes cuando sea presentado, es ese proyecto alterno que el doctor Camilo nos ha mostrado hoy. Yo simplemente traigo estos puntos a colación y de pronto con eso un poco termino. El proyecto busca de verdad traer un balance entre los derechos de los usuarios y el de los autores. ¿A través de qué? De buscar una efectividad entre los derechos de autor, las obras protegidas y el derecho de defensa de quien bajo este escenario y bajo esta regulación se entiende como una persona sujeta de la regulación punitiva. Propende por un escenario de educación, promoción e información de derechos y deberes en Internet. Y eso sí que es importante, porque básicamente es algo de lo que adolece el proyecto de ley Lleras. Acá, como lo decía y creo que es con lo que iniciaba el senador, el proyecto se nos ha vendido y se nos ha mostrado como que buscamos contrarrestar la piratería. Y la piratería, como lo ha demostrado muchísimas regulaciones y muchísimos escenarios y muchísimos ejemplos a nivel mundial, no se logra controlar o contrarrestar o disminuir siquiera a través de un régimen que busque ser policivo, represivo y vulnerador de los derechos de las personas. Esto se logra con educación, esto se logra en vez de reprender a las personas, busquemos ganarnos la forma en que las personas lo han hecho. Y yo creo que hay ejemplos clarísimos que nos pueden ilustrar en eso, y son escenarios como el de iTunes, que es una plataforma completamente legal y que tiene el éxito que tiene, y además busca precisamente el que nosotros podamos obtener acceso a contenido y a material protegido por el derecho de autor sin vulnerarlo y de una forma legal. Entonces, ese escenario de educación y ese escenario de ser preventivos en la tarea de controlar esto, creo que es una labor importantísima, y el proyecto de ley alterno responde precisamente a ese planteamiento importante. Luego también, como ya lo hemos visto, propone un régimen de excepciones, lo cual es natural y además necesario, nuevamente cosa que no tiene el proyecto de ley Lleras, que por ejemplo en temas como la masificación de TICs nosotros encontremos precisamente un régimen de excepciones sobre lo que está haciéndose. ¿Qué retos hay? ¿Cuáles son los principales retos? Hay muchísimos. Yo he puesto unos allí simplemente para ilustrarnos lo que hoy se tiene y lo que hoy se ha tenido como proceso de pronto de ejercicio de lo que han existido en leyes como la ley Hadopi o la ley CINDE. Nueva Zelanda tiene legislación, Argentina ha tenido un proyecto de ley, Australia sin ley ha tenido fallos importantes sobre materia de responsabilidad de las ISP y versus los creadores de contenidos, industrias de creación de contenido. Y, por ejemplo, yo llamo la atención sobre la identificación final del usuario o la identificación del infractor, porque básicamente lo que nosotros estamos consagrando es un escenario y un régimen punitivo y de responsabilidad, y como tal eso tiene no solo la necesariedad, sino la sustancia
de que si yo no puedo, a través de un proceso de identificación,